Mis niños, antes de comenzar con el video, les quiero invitar a que visiten mi página, la que he hecho para ustedes, en donde van a encontrar mucha información acerca de nuestras materias. Y sin más, comencemos con el video. Hola niños y bienvenidos a este tercer video de la clase de programación de DAEC. Vamos a ver en esta ocasión el siguiente tema que nos habíamos quedado del cuadernillo. Habíamos visto hasta lo que es la impresión en pantalla con JavaScript y ahora continuamos con el tema tipos de datos. Yo aquí tengo ya listo mi Visual Studio Code con el último ejercicio que hicimos. Tengo abierto mi navegador ya listo para empezar a programar, a ejecutar las páginas. Y pues igual tengo aquí mi cuadernillo, mi dosificación. Aquí les quiero hacer una aclaración de que en la actividad número 2 me había equivocado aquí en la parte de evidencia. Decía códigos o programas, algo así en el cuaderno. Entonces aquí yo le cambié porque la actividad es un cuestionario, el hacer el resumen, un cuestionario contestado que viene ahí en el cuadernillo y unas tablas que también vienen en el cuadernillo. Y ahorita si llegamos a esa parte, pues lo vemos, ¿ok? Y si no, sería en el próximo video. Y bueno, igual continuamos con parte de lo que es el tema sintaxis básica. Después de esta actualización, les voy a mandar la dosificación esta actualizada. Bien, ok. Entonces, continuamos con los tipos de datos. Muchachos, a esto se refiere a que en las variables, que hemos estado trabajando con variables, todas se crean de la misma manera, ya saben, poniendo la palabra reservada var o let y luego ya el identificador y después colocamos el tipo de valor que le queremos dar. Por ejemplo, aquí ponemos la palabra let, el identificador, que es el nombre de la variable, y el dato que yo le quiero poner. Y pues tú le puedes poner números, le puedes almacenar textos, números decimales, valores booleanos, etc. Hay un sinfín de tipos de datos. Y vamos a ver esos, precisamente, cuáles son los tipos de datos que maneja JavaScript. Y comenzamos con los números. Los números pues son un tipo de dato que en cualquier lenguaje de programación los utilizamos o para hacer operaciones y es la distinción. Pueden ser decimales, con decimales, o pueden ser números enteros, negativos y positivos. Ya saben, como en matemáticas. Y básicamente pues se usan para guardar números con los que vas a hacer operaciones más adelante. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos por ejemplo el IVA. El IVA es un número con el que yo puedo, es un porcentaje que yo puedo sacarle a un precio, a una cantidad, y con ella pues calcular, no sé, una factura. La edad pues también es numérica, ya con ella puedo, no sé, evaluarla si es de cierta medida o está comprendida entre ciertos valores la edad, pues puede ser que la persona sea un niño, un adolescente, un adulto. O sea, y ya tomar con esas decisiones que afecten mi programa. Supongamos si tú entras en un sitio para adultos, no te va a dejar ingresar si no tienes la edad, si no cumples la edad, y eso pues es un número que se está evaluando. Ahora, les digo, pueden ser decimales o enteros. Aquí están dos ejemplos. Enseguida tenemos otro tipo de datos que son cadenas de texto y también son bien utilizadas en nuestro pan de cada día y es lo que hemos estado haciendo ahorita, trabajar con números y cadenas de texto. Y se utiliza para almacenar caracteres, palabras o frases con letras, ¿verdad? Con el alfabeto. Se les puede, para asignar el valor de la variable, el valor de un texto a una variable, se tiene que encerrar entre comillas, ¿sí? Permítanme, déjenme abrir la lupa. Se tiene que encerrar entre comillas, así como está aquí. Ya tenemos una variable llamada mensaje y la escribimos entre comillas. Pueden ser dobles, como es el primer caso, o pueden ser simples, como es el segundo. Aquí, por ejemplo, tenemos una variable que se llama nombre producto, que guarda el texto bebida. Y pues después tenemos otra en la que podemos guardar, o sea, les digo, la primera es una frase, podemos guardar una palabra o podemos guardar incluso un carácter, no importa. Aquí, recuerden que cuando son textos debemos de ponerlo entre comillas, ya sea dobles o simples. Y quiero hacer una pausita aquí para decirles de que a las variables, los identificadores que tienen nuestras variables, muchachos, es muy recomendable o es una buena práctica que nosotros le pongamos nombres que sean muy descriptivos. Por ejemplo, el hecho de yo ponerle mensaje, aquí pues yo ya sé que la variable va a guardar un mensaje. Pero ¿qué tal si yo le pusiera mensaje bienvenida o mensaje de bienvenida? Yo sé que este mensaje va a ser utilizado para mostrarlos en los sitios cuando ingrese el usuario. Entonces, es mucho mejor así ponerle ese tipo de nombres o identificadores a las variables. No importa, muchachos, no importa el tamaño de esa variable, a veces se hace muy larga como aquí, nombre producto, pues dices, pues ¿para qué lo puedo abreviar? Pero a veces eso hace que el mantenimiento de tu código sea muy difícil. Entonces, siempre hay que poner lo más descriptivo que podamos a nuestras variables. Bueno, continuando. En ocasiones las variables, el texto no es tan sencillo de guardar porque a veces el texto es complicado, o sea, es algo, está como muy compuesto por por caracteres que no son fácil de imprimir. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tal si tú le quieres poner comillas dentro del texto? Entonces, si las utilizas así tal cual, de que comillas y luego las comillas dobles y luego comillas dobles para cerrar, vas a provocar que se pare ese texto. Entonces, aquí lo que se puede hacer es de que si tú vas a querer utilizar comillas simples dentro de tu texto, entonces utilices afuera las comillas dobles, como es el caso, ¿sí? Yo quiero poner comillas simples en la palabra comillas simples, por ejemplo, para citar una frase, para utilizar esas como énfasis o así, se puede utilizar de esta manera, de que afuera utilizo comillas dobles porque adentro voy a usar las simples y igual cierro con comillas dobles. Y si es el caso contrario, pues utilizo primero comillas simples en la parte encerrando cuál va a ser el texto que voy a guardar y pues dentro yo utilizo las comillas dobles como yo quiero.
Incluso, este no es el único caso, chicos, hay otros caracteres que no se pueden imprimir, incluso no los vas a ver tú como tal impresos, pero existen. Por ejemplo, una nueva línea, cuando tú das un salto de línea, ese no sabemos o no tenemos en el abecedario como tal, en el teclado, ¿verdad? Un carácter que sea eso, es el Enter, pero eso no lo vamos a ver. Entonces, si tú le das Enter, JavaScript lo va a ignorar. El tabulador también es otro de los caracteres que no podemos, no se ven impresos, bueno, es en comilla simple y doble, que se utiliza como parte de los tipos de datos de los caracteres, los textos, y la barra inclinada que se utiliza para los comentarios. Entonces lo que hacemos es utilizar este procedimiento o esta técnica que es el escape, ¿sí? Escapar caracteres o secuencias de escape. Entonces, si tú quieres utilizar una nueva línea o tabulador, lo que vas a colocar va a ser esto que está aquí, es diagonal N para una nueva línea y diagonal tabulador para agregar una como sangría. Para la comilla simple es diagonal comilla simple y para una comilla doble es diagonal comilla doble. Y con esta manera tú ya estás escapando estos caracteres y les estás dando, pues lo estás pudiendo utilizar dentro de tu texto en una variable. Entonces, miren, aquí está otro ejemplo, otra técnica que podemos utilizar, que es esta de escapar los caracteres. En lugar de combinar el uso de comillas simples con dobles, podemos utilizar en un mismo texto comillas simples. Lo único es que vamos a utilizar las secuencias de escape. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo, porque pues, la verdad sí está algo confuso. Vamos a cerrar aquí. Yo voy a empezar a crear mi archivo de HTML. Si se fijan, aquí tengo seleccionado este archivo. Está como en color un poquito más gris. Entonces aquí ya sé que estoy dentro de la carpeta parcial 1. Voy a crear uno que se llame ejercicio 3, tipos de datos.html. Y dentro de JavaScript voy a crear otro archivo y se va a llamar también ejercicio 3, tiposdatos.js. Y ya saben, hay que primero vamos a crear nuestro boilerplate. Aquí le ponemos en el título ejercicio 3, tipos de datos. Aquí agregamos la etiqueta de script con el atributo type, txt diagonal JavaScript, y con el atributo source, que sería JavaScript. Ya lo tenemos creado, recuerden. Ejercicio 3, tipos datos. Ahí lo tenemos, ya está vinculado. Y acá tenemos nuestro ejercicio de JavaScript. Bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer los ejemplos. Y bueno, lo primero es, vamos a declarar estas dos variables de tipo numérico. Entonces, simplemente voy a poner primero un comentario de que estamos trabajando con tipos de datos. Y declaro la primera variable de tipo numérico. Let IVA sería igual a 1.16, creo que eso es lo que está IVA. Y vamos a declarar otro que se llame edad y le vamos a poner nuestra edad. Sí, yo me vengo a, navegador no, me voy a venir aquí a tipos de datos.html y aquí voy a ejecutar el live server. Y eso me abre automáticamente el navegador y me abre el archivo HTML para yo inspeccionar, porque recordemos que todavía no tenemos nada en sí impreso en pantalla porque no hemos utilizado la impresión en pantalla. Entonces, la manera en la que vamos a poder ver las variables pues es utilizando la consola. Bien, entonces ya estoy aquí dentro. Recordemos que este panel lo obtenemos dando clic derecho sobre el navegador y luego seleccionando inspeccionar. Y pues aquí tenemos en la consola, tenemos estos tres, un error, una advertencia y un texto. Entonces esto lo vamos a ignorar porque eso es parte del live server. Y lo que vamos a hacer es utilizar la consola para checar a mis dos variables, que fue IVA y edad. Y aquí también como vale 0.16 y edad 35. Ahora vamos a declarar las siguientes variables, que era un mensaje, el nombre producto y una letra seleccionada. Estas son cadenas de texto. Y tenemos que, voy a declararlas con mensaje. Recuerden que no es necesario terminar con punto y coma, pero es una buena práctica. Tenemos también el nombre producto, que esto lo vamos a poner con comillas simples y le vamos a poner, por ejemplo, bebida. Y otra variable más que se llame letra seleccionada y va a ser igual a la letra, no sé, la Y, la C, lo que tú quieras. ¿Sí? Y ya tenemos aquí tres variables de tipo texto. Una, pues con la situación de que podemos utilizar comillas dobles y simples y está correcto. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a poner mensaje. Bien, cómo me lo parece. De hecho, es mejor
Les voy a recomendar utilizar comillas simples con JavaScript. ¿Sí, verdad, Yayo? Okay. Y ahora checamos la variable nombre producto. Y la podemos ver y letra seleccionada. Ahora vamos a ver esa situación en la que queremos incluir comillas simples dentro de nuestro texto o comillas dobles. Declaramos una variable, texto1, y va a ser igual a una frase con comillas simples dentro. Si yo aquí utilizo comillas simples, como lo estoy indicando, no va a haber ningún problema porque me las va a poder imprimir. Vamos a ver en la consola, texto1. Perdón, recuerden que hay que estar guardando control S y un momento, déjenme ver por qué no me lo está. No lo puse texto, lo puse texto. Ahí también me aparece aquí la frase justamente con comillas simples. Pero si yo le pusiera aquí comillas dobles, observen qué es lo que pasa. Me está entendiendo que solamente a esto es el texto que yo estoy guardando en la variable texto1 y luego estoy colocando como que letras ahí en aleatorias porque esto no lo entiende JavaScript y luego ve que estoy colocando otro texto, entre comillas, y que no le estoy asignando nada. Entonces esto me está generando un problema, aquí me está dando el error, porque me dice pues que o se espera una coma como operador o que haga algo, ¿no? No sé si aquí por eso me está pasando esta situación. Entonces lo que debo de hacer, les digo, es utilizar el tipo de comillas inverso o el tipo de comillas contrario a lo que estoy utilizando para delimitar mi cadena de texto. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el texto 2, en donde voy a colocar una frase con comillas dobles. Y pues sucede lo mismo, utilizo comillas dobles para delimitar el texto que yo quiero, en donde yo quiero utilizar las comillas dobles. Entonces, texto 2, ahí está. No debí de haber actualizado, de hecho ya debió, automáticamente lo actualiza el live server. Y bien, ahora las secuencias de escape vamos a empezar a trabajar con ellas. Y vamos a comenzar con lo que es un salto de línea. Les voy a poner un ejemplo, cómo no sirve de nada que tú le des saltos de línea. Yo doy un salto de línea. Ven cómo como ya les digo que JavaScript no necesita que tú termines la sentencia con un punto y coma para delimitar que es una nueva línea de texto, de código. Aquí al tú dar un salto de línea estás indicando que pues estás iniciando otra línea de código. Y pues lo que queremos es tener adentro de mi texto un salto de línea. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una secuencia de escape. Para eso utilizamos la diagonal y colocamos la letra N. Si se fijan y se alcanzan a ver, como que se pinta de otro color. Estos están de color naranjita y este ya se pintó como color amarillo. Vamos a ver qué sucede. Entonces chequemos la variable texto largo, que es la que acabamos de crear con un salto de línea con una secuencia de escape. Y aquí lo que sucede es que, pues como estamos en la consola, no lo vamos a ver como tal. Esta secuencia de escape vamos a verlo meramente en un método o en alguna función de JavaScript. Por lo tanto, vamos a utilizar un alert para este caso. Y vamos a colocar el texto largo, que lo vamos a mandar al alert para que no lo imprima, y así podemos ver cómo línea 1 se da un salto de línea para escribir la línea 2, que nosotros no lo tuvimos que hacer así, solamente lo indicamos con una secuencia de escape de JavaScript. Ahora, si nosotros utilizáramos un document.write, que también es una de las formas en las que podemos escribir en pantalla, lo haríamos, lo guardamos. Aquí lo que va a pasar es que no vemos ese salto de línea porque la secuencia de escape es para JavaScript, no es para HTML. En HTML utilizamos otra forma para dar saltos de línea. Por eso es que nos vamos a regresar aquí a un alert, básicamente es por esa razón. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un texto que contenga, por ejemplo, una barra inclinada. Hacemos otra variable que se llame barra inclinada y ponemos un texto donde queramos escribir, por ejemplo, la dirección web de una página. Coronado, diagonal, Aquí lo que sucede es que está entendiendo que la C la estoy escapando y no precisamente la diagonal. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Yo guardo aquí eso y lo que tengo que poner es barra inclinada. Y pues miren, si se fijan me está ignorando esa barra inclinada. Entonces lo que voy a hacer es colocar otra barrita para decirle que quiero escaparla. Y ahí está, ya me la colocó. No sé por qué me puso dos. Sí, entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque volvemos a lo mismo. Estamos trabajando con la consola. ¿Sí? Por eso lo vamos a ver así. Entonces lo que vamos a hacer es imprimirlo en pantalla. Olvidé colocar el punto y coma. Entonces aquí lo voy a poner esto sí lo puedo colocar en un document.write. Vamos a ver si funciona así, no estoy muy segura.
Y miren, ahí sí funcionó. Lo podemos haber puesto en un alert, lo podemos haber puesto en un document.write, en un inner HTML, pero por el inner no tenemos ningún elemento HTML para cambiarle el contenido. Entonces, bueno, por el momento así está bien. Y, ¿qué más continuamos? Muy bien. Continuando con el siguiente tipo de datos, están también los arreglos, que es un conjunto de elementos de cualquier tipo y se almacena en una sola variable. Como si tuvieras una variable con muchos datos guardados en ella. ¿Okay? Y esta es la forma de declararlo. Tenemos que colocamos la palabra let, el nombre del identificador de la variable, y seguido del signo de igual declaramos con corchetes, abrimos corchetes y cerramos para colocar los elementos que tendrá nuestro arreglo, separándolos por comas. Y pueden ser de texto, como es este ejemplo, o pueden ser números, fechas, objetos, otros arreglos incluso. Aquí tenemos otro ejemplo en el que utilizamos un objeto array para crear el arreglo, y es exactamente lo mismo, es solamente que aquí utilizamos el new array y colocamos paréntesis. Vamos a hacer esos ejemplos. Okay. Con arreglos. Vamos a poner especialidades, sería igual a, abrimos, cerramos los corchetes, y aquí, como es yo quiero guardar en especialidades, las especialidades del CBT, entonces son textos, ¿sí? Contabilidad, coma, electricidad, coma, y programación. Y si quiero puedo declarar otra variable que sea, por ejemplo, semestres, que ahí son numéricos. Igual. Ahora vamos a utilizar el new array. Y en lugar de utilizar corchete, vamos a utilizar los paréntesis. Y pues ponemos los semestres, digamos es segundo, cuarto y sexto. Y aquí, como son números, no los estamos colocando entre comillas. Cuando son textos, sí. Okay. Entonces vamos a ver la ejecución. No lo estamos mostrando, lo vamos a buscar aquí en la consola. Y aquí está mi arreglo, miren cómo me lo muestra. Me dice que tiene 3 elementos, que es contabilidad, electricidad y programación. Si le aplano esta flechita, pues me dice el índice. Esto es lo interesante de los arreglos. Aquí cada uno de estos elementos, contabilidad, electricidad y programación, es uno de los valores que tiene esta variable especialidades. Y en la posición 0 es contabilidad, en la posición 1 está electricidad y en la 2 está programación. Y tiene un largo length, es su tamaño, es de 3 elementos. A pesar de que iniciamos en el 0, 1 y 2, aquí estamos indicando, o se están contando 3 elementos. Entonces, ¿cómo le hago para acceder precisamente por ejemplo, al primer elemento, al donde está contabilidad? Tengo que colocar el nombre de la variable, tal cual. Entre corchetes le voy a colocar el índice de mi elemento que a mí me interesa, ya me lo está mostrando aquí, yo nada más le doy enter y ya me lo aparece. Entonces, de esta manera es que yo voy a acceder a cada uno de los elementos. Supongamos que quiero acceder al semestre número al 1, que es la segunda posición, y me va a aparecer pues cuarto semestre. ¿Okay? Y bueno, de esta manera vamos a trabajar con los arreglos. Esto nada más es una probadita. Más adelante, igual que con las cadenas, vamos a ver un poquito más a detalle cómo trabajar, porque hay métodos con los que podemos trabajar con tanto cadenas como arreglos. Es una probadita nada más. Después tenemos otro tipo de datos que son los objetos. Un objeto es una colección de propiedades, y pues una propiedad es una asociación entre un nombre o clave y un valor. El valor de una propiedad puede ser una función, de cuyo caso la propiedad es conocida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un objeto. Lo que queremos ahorita con este tema es que ustedes identifiquen los tipos de datos. ¿Sí? Ya hemos visto los tipos de datos de cadenas, vimos los tipos de datos numéricos, los arreglos, y ahorita estamos con los objetos. Los objetos tienen esta forma. Igual, declaras una variable con la palabra let y el identificador, pero estos objetos se forman mediante las llaves y luego colocando como si fuera un arreglo, pero en lugar de simplemente poner los elementos, aquí vas a estarles diciendo, o le vamos a estar indicando su nombre o clave y su valor de esa clave. Por ejemplo, tenemos aquí un carro, el cual tiene la clave marca, y el valor es Ford. ¿Sí? O sea, es un carro en marca Ford. La siguiente clave es modelo y el valor del modelo es fiesta. ¿Sí? El siguiente es el año. Ojo, aquí el año lo estamos poniendo como un texto, pero lo podemos poner como un número, porque las propiedades, o sea, pueden ser de diferentes tipos. Ajá. Y la clave year, que es pues, año, es 2020, y el color, que es clave, el valor es rojo. Perdón, la clave que es color, el valor es rojo. Vamos a hacerlo acá. Me vengo y escribo que estos son objetos. Y pues vamos a poner el objeto carro, que va a ser igual, y aquí pues lo que vamos a utilizar son las llaves. Se utiliza de esta forma de que las propiedades se van colocando adentro como si fuera una tipo función para tener una mejor visualización del elemento, del objeto. Entonces, la primera clave era marca,
luego se ponen 2 puntos y el valor de esa clave que es de la marca for. Tú aquí le puedes poner la marca de carros que tú quieras. Y podemos ir haciendo varios objetos, incluso podemos crear un objeto que contenga esos objetos. Ahora, se separa por coma la siguiente clave, que sería modelo. Aquí puede fiesta. La siguiente es año. Lo pongo en inglés porque casi no hay que utilizar mucho los caracteres como ñes, acentos. Eso no se deben utilizar en programación porque pues no los reconoce, son meramente para... Ya si voy a escribir un texto, ahí sí. Pero para las variables y los identificadores, pues no. Entonces, 2020. Y por último, el color. Que sería un rojo. Ahí está. Ya al final no pongo comillas. Creo que si pones no pasa nada porque le das como que lo dejas abierto que puedas agregar más propiedades, pero yo por el momento lo voy a dejar así y vamos a consultar a ver qué es lo que sucede. Checamos el objeto carro y aquí está. Vean cómo tengo diferentes propiedades. Incluso estas son de texto y esta es numérica. Y pues no hay ningún problema con yo tener diferentes tipos de objetos. No de objetos, sino de tipos de datos. El anterior era la especialidad de ese semestre. Quiero que vean algo aquí. Es que aquí en Prototype me está diciendo que es un prototipo de la clase objeto y aquí me está diciendo que es de array. Incluso si yo pongo el de semestres, que lo hicimos diferentes utilizando el objeto newArray, aquí podemos ver cómo también es un prototipo de array. Entonces, esto es como que para desentrañar un poco de que estamos aquí hablando sobre las variables, ¿ok? Para que entiendan más bien lo que está pasando aquí en la consola, por qué nos salen estos textos, ¿ok? Porque nos está como que dando, describiendo el objeto o describiendo el arreglo, dependiendo del caso. Entonces, continuamos. Entonces, ya vimos cómo son los objetos. Ahora continuamos con los tipos de datos booleanos. Aquí este tipo de dato también es muy utilizado en otros lenguajes. Si estuvieron trabajando en programación estructurada con los ciclos o con los condicionales como if, como el switch, y ciclos como for, como while, esos debieron haber utilizado booleanos. ¿Qué son? Los booleanos también se conocen como variables de tipo lógico y almacenan un tipo especial de valor. ¿Cuáles son? Solamente pueden ser dos tipos, dos valores más bien. Es true, que es verdadero o representa el 1, o false, que es falso, perdón, y representa el 0. No se pueden utilizar para guardar otra cosa como números, cadenas o arreglos, nada. Solamente pueden guardar true o false. Y les digo, representa el verdadero o el 1 en el caso del true y falso o 0 en el caso de false. Aquí tenemos dos ejemplos de variables. Uno es cliente registrado y la estamos guardando como false y la otra es IVA incluido y la estamos guardando como true. Ya con estas yo las puedo evaluar. Para eso, más que nada, para eso sirven, muchachos. Sirve para que yo las revise, o sea, el programa mediante condicionales, que las vamos a ver en el siguiente tema, las revisemos y veamos si cumplen con una condición o no. Entonces ya con eso yo puedo tomar decisiones. Básicamente las tareas que hagamos en programación se trata de tomar decisiones. Es decir, el usuario aplanó algo, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer una cosa, va a hacer otra, no va a hacer nada? Entonces estos son bien importantes los tipos de datos booleanos. Y pues aquí vamos a crear los dos ejemplos que ven aquí, que por ejemplo era false. Y el siguiente es IVA incluido. Este es true. Observen cómo, a pesar de que es una palabra, no la estoy poniendo entre comillas. ¿Por qué? Pues no es una cadena de caracteres. Es un valor booleano que es false y es true. Esos son los únicos dos valores que puede tener. No le puedo escribir nada más, aunque esté en inglés. Y no lleva comillas. Ahora, observen yo cómo escribo las variables. Utilizo este tipo de escritura en el que si está formada mi variable por 2 palabras o 3, inicio la primera palabra con minúscula, toda se escribe con minúscula, y la siguiente palabra la inicio con mayúscula y lo demás lo escribo con minúscula. Igual como IVA incluido, miren, como IVA no le voy a dejar un espacio porque esto me va a marcar un error. Tengo que escribirlo todo junto para que sea un identificador válido. Recordemos cuáles son las características. Deben de iniciar con letras, con guión bajo o con el signo de dólar. Y en este caso pues está iniciando con la letra. Y no debe de tener espacios, no debe de tener caracteres especiales, nada más que números, letras y guión bajo y el signo de dólar. Entonces, este tipo de sintaxis que les comento, en el que inicio con una letra minúscula y la siguiente palabra la escribo pegada, iniciándola con letra mayúscula, se llama sintaxis del camello, pues porque parece así como que las jorobitas del camello. Y si quieren saber más, investiguen en Google, ahí viene pues quién la desarrolló, quién se le ocurrió y todo eso. Bien, ahora pues simplemente hay que checar aquí lo que es IVA incluido, a ver qué IVA incluido, que me tiene pues precisamente el valor true, y cliente registrado, aquí era registrado, bueno, es false. ¿Okay? Y pues básicamente esos son, ahorita les digo, no vamos a adentrarnos mucho, pero ya cuando lleguemos a la parte de operadores es donde nos vamos a adentrar más en los booleanos, de operadores, de las condicionales y los ciclos. Bien, nuestro siguiente tipo de dato es el undefined, y más que un tipo de dato, es una variable, más bien es una literal que utiliza JavaScript para
identificar las variables a las que no se les han asignado valor. Si recuerdan cuando vimos lo que es cómo declarar las variables, y nosotros nada más lo que hacíamos era declarar la variable y no inicializarla. En este momento yo estaba creando el espacio en memoria, pero no le estoy dando ningún valor. Entonces no sabe si es texto, si es número, si es booleano, si es un arreglo. No sabe qué es, sabe que hay un espacio ahí que se llama variable, pero no sabe de qué tipo es. Entonces aquí si yo accedo al dato de variable, pues ahí está el tipo que me está marcando, que es un indefinido, y les digo, es como más que una literal o una literal que utiliza JavaScript. Dice que un método sentencia también devuelve el tipo undefined si la variable que se está evaluando no tiene sino valor. Muy bien. Ahora, el tipo o el valor null también es una literal de JavaScript que representa intencionalmente un valor nulo o vacío. O sea, aquí sí le estoy diciendo, ya te declaré, pero te voy a asignar vacío. O sea, no quiero que tengas nada por ahora. Puede ser declarado, pero si no se le asigna ningún valor será vacío. Es diferente a cero. No es lo mismo yo decir, voy a declarar, por ejemplo, es nulo. Voy a poner esta variable que se llama y va a ser igual a null. Así es como yo declaro o yo indico que mi variable es nula. Bueno, si yo escribo nulo, miren, ahí está, diciendo que es nula. Ojo, es como en booleanos y en los booleanos que yo escribí la palabra false y true, así tal cual escribo null sin comillas. Que es diferente si yo anulo le digo que vale 0, o sea, esto no es lo mismo, que nulo. Primero la declaré como nulo y luego ya le estoy asignando el valor de 0. Entonces esto no es lo mismo. A ver qué pasa si yo vuelvo a declarar la variable nulo. Que me dice que no la puedes redeclarar. ¿Sí? Es una variable de tipo, porque la estás indicando con letra. Okay. Y también tenemos otra propiedad global que se llama nan, y es un valor que representa un dato que no es un número y que lo queremos tratar como tal. Significa tal cual, esta letra significa not a number, N-A-N, not a number, y pues les digo, es básicamente porque tú declaras una variable y luego le quieres hacer operaciones de tipo numérico, suma, resta, multiplicaciones, pero no es de tipo numérico. Y aquí está un ejemplo que declara una variable cadena que dice que tiene como contenido un hola, que es un string, una cadena de texto, y luego le quiere hacer una multiplicación, multiplicación debería de ser suma. Vamos a ver la situación está con el not a number. Entonces declaramos una cadena, y ya por su nombre sabemos que tiene aquí un paquete contener una cadena de texto. Pero si yo quiero declarar una suma entre cadena y el número 2, ¿qué va a suceder? Un suma, me sale un hola 2, ok. Lo que pasa es que los está concatenando, pero si multiplico. Ahí está, ya vi donde me dijo not a number. Lo que sucedió con el anterior es de que la suma la toma como concatenar, o sea, está uniendo la cadena con el 2 y los está juntando y por eso decía hola 2. Pero aquí, como estamos hablando de una multiplicación, es así, no la puede tomar como concatenar porque es meramente un operador para multiplicar, por eso es que suma me la arroja como, no lo guardé. Suma me la arroja como not a number. Ahí está. So, eso es lo referente a los tipos de datos. Bueno, pues yo creo que voy a dejar hasta aquí porque ya llevo un ratito del video y en el siguiente video ya serían los operadores, los cuales espero ya con este terminar y poder hacer la actividad número 2.